Muy bien. Vamos a comenzar con la unidad 2. Vamos a esperar primero que se vaya conectando la gente. Todavía no hay nadie. Esperemos. A ver, al parecer ya hay una persona conectada. Buenas tardes. Vamos a esperar a que haya más público. Parece que ya alguien más se conectó. Buenas tardes. Vamos a esperar otro rato a ver si llega más gente. Sí. Mientras tanto, si hay alguna duda, algo que no se haya entendido de la unidad 1, pues podemos aprovechar el tiempo para repasar algo que no haya quedado claro en la unidad 1.
Al parecer no hay dudas sobre la unidad 1. Eso está muy bien. Bueno que no haya dudas, comentarios, quejas, ¿no?, sobre la unidad 1. Vamos a esperar más o menos hasta las 7:10 y ya damos comienzo a la unidad 2, a esta sesión 2. Esperemos que más gente se vaya conectando a lo largo de la transmisión. Pues ya vamos a comenzar esta unidad 2, ¿sí? Esperando que más gente se vaya conectando. Nadie mandó la tarea de la unidad 1. No hay problema, si quieren la mandan después, ¿sí? O cuando gusten hacerla y tienen algún problema, ¿no?, con las actividades de la guía, pues mandan su tarea. Ahora ya son las 7:10 y ahora sí ya vamos a empezar con la unidad 2, ¿sí? Unidad 2, la investigación arqueológica. Aquí vamos a hablar, vamos a explicar qué es la investigación arqueológica, ¿no? ¿A qué se dedica el arqueólogo en sí? En esta unidad 2 se pretende esclarecer lo que es la labor del arqueólogo, ¿sí? Bueno, creo que ya no va a haber más gente. Esperemos que se vaya conectando más gente. Unidad 2. Todas las investigaciones arqueológicas nacen a raíz de un proyecto arqueológico, ¿sí? Este proyecto arqueológico se lo plantea un arqueólogo, un investigador, ¿sí? Y este proyecto arqueológico tiene el fin de realizar investigación de carácter
científica, arqueológica, así como un proyecto en alguna otra disciplina, en alguna otra ciencia, ¿no? En antropología física, social, historia o en biología, química, etcétera. Tiene como fin producir conocimiento científico. Este proyecto, para que el proyecto, digamos, sea más y mejor reconocido, tiene que tener unas justificaciones. ¿A qué nos referimos con eso? A que no vamos a decir, bueno, yo quiero hacer un proyecto, no sé, quiero investigar a los olmecas, y porque sí, porque son bonitos y sus cabezotas y toda la onda. No, hay que justificar por qué se quiere hacer un proyecto de investigación de los olmecas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, bueno, es que se ha hablado mucho que estas sociedades, hay quienes dicen que la escritura en Mesoamérica se origina con ellos, ¿no? Eh, o podemos ponernos a estudiar su agricultura, ¿no? Probablemente ellos eran de los primeros en cultivar el maíz, ¿no? De manera intensiva, ¿sí? Vamos justificando la investigación que queremos hacer. Y para esto planteamos una hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis pues puede ser sencilla, más bien dicho tiene que ser sencilla, concreta. Por ejemplo, una hipótesis podría ser que en el caso de los olmecas podríamos plantear que su dieta estaba basada en maíz. Ok, una hipótesis atractiva, ¿no? La dieta olmeca estaba basada en el maíz. Ok, vamos a aceptarlo. Y para diseñar este proyecto se tiene que tener un gran conocimiento del tema, ¿no? O sea, tenemos que saber todo lo posible sobre olmecas, ¿no? O sobre la agricultura, sobre el maíz. Este amplio conocimiento del tema, digamos que lo vamos a desarrollar en el trabajo de gabinete, ¿sí? El trabajo de gabinete ya es propiamente cuando inicia una investigación arqueológica. El trabajo de gabinete no es más que ponerse a leer, a investigar sobre las cosas del proyecto, sobre lo que queremos investigar en nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso de los olmecas, ¿no? De la agricultura olmeca, decíamos, bueno, vamos a ponernos a investigar sobre si ha habido estudios, no si ha habido investigaciones previas sobre la agricultura olmeca, o nos vamos a poner a investigar todo lo que se nos ocurra de los olmecas. O sea, cualquier archivo, documento, cualquier cosa que nos ayude, cualquier libro que se haya hecho antes sobre los olmecas, cualquier fuente histórica, nos va a servir. O si tenemos acceso a algún material que haya salido de alguna otra excavación previa a la nuestra, pues podemos analizar ese material, acercarnos a ese material y empezar a hacer nuestro trabajo de gabinete para producir información para que nuestro proyecto vaya organizándose. Y por ejemplo, aquí que hablamos de los olmecas, al parecer hay 4 personas ya conectadas, eso está perfecto. Por ejemplo, nos ponemos a investigar sobre los olmecas, y encontramos libros, ¿no? Encontramos, les digo, estos materiales arqueológicos, encontramos otras investigaciones, y por ejemplo nos damos cuenta que ya se hizo una investigación anterior sobre la agricultura entre los olmecas. ¡Wow! Órale, ¿no? Y nos damos cuenta que su agricultura pues no estaba basada en maíz como nosotros creíamos, sino que más bien se basaba en tubérculos, ¿no? Su alimentación se basaba en tubérculos, como la yuca. La yuca es como un camote como el camote para los que no la conocen. Y pues entonces, ya que sabemos que ya se ha hecho un estudio previo, ¿no?, sobre la agricultura olmeca, pues vamos a tener que replantear nuestras hipótesis, ¿no? O si nos ponemos a investigar para otro proyecto
y la hipótesis no necesariamente tiene que ser replanteada, no hay problema, ¿sí? No hay ningún problema. Y esta hipótesis, pues hay veces que se va a tener que replantear, ¿no? A través de la investigación. Bueno, ya que atravesamos todo ese trabajo de gabinete, pues nos vamos a poner a hacer la primera parte del trabajo netamente arqueológico, que viene siendo la prospección, ¿sí? Pero antes de explicar qué es la prospección, vamos a explicar qué es el contexto sistémico y qué es el contexto arqueológico. ¿Por qué? Pues para tener más claro qué es lo que se encuentra en la prospección y posteriormente en la excavación. El contexto sistémico viene siendo cuando un objeto arqueológico, un material arqueológico, está siendo utilizado. Digamos que este material arqueológico tiene vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos un plato donde desayunamos, ¿no? Y ese plato está siendo utilizado, ¿no? Porque comemos en él, luego lo lavamos, lo guardamos en la alacena, lo volvemos a utilizar, etcétera, ¿no? O nuestra casa, ¿sí? Nuestra casa está siendo utilizada, ¿no? Vivimos en ella. Podríamos decir que nuestra casa, nuestros platos son contextos sistémicos, porque son objetos que, digamos, están vivos, se están utilizando. Y sin embargo, el contexto arqueológico ya es cuando los objetos dejan de ser utilizados. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro plato, que no sé, se nos rompió, ¿sí? Y pues lo tiramos a la basura, ya no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Y pues ya es contexto arqueológico, ya lo desechamos, ya es basura. Y por eso aquí tenemos estas dos imágenes del metro, ¿sí? Para los que no sean de la Ciudad de México, estas son imágenes del metro, de un tren que viaja por debajo de la tierra. ¿Y por qué ponemos estas imágenes de la estación Tacubaya y de la estación Tepalcates? Pues porque si nos ponemos a pensar, Tacubaya, su imagen es un cántaro, donde echamos agua, ¿sí? Y ese cántaro para el agua, pues lo utilizamos para llenarlo de agua, después esa agua nos la tomamos, la usamos para cocinar, para lavar, etcétera. Pero ese cántaro, cuando se rompe, ¿no? Cuando lo servimos, cuando ya no nos sirve, cuando lo tiramos, pues ya es contexto arqueológico. Antes, cuando lo usábamos, era sistémico, luego pasa a ser contexto arqueológico, ¿sí? Y estos objetos de barro, como los cántaros, cuando se rompen, esos pedacitos chiquitos como de barro, se llaman tepalcates. Por eso aquí la imagen del metro Tacubaya, nuestro cántaro es contexto sistémico, y ya los tepalcates de este objeto de barro roto, pues ya son contexto arqueológico, ¿no? Ya son desecho, ya son basura, por así decirlo. Si hay algo que no se va entendiendo, algo que no va quedando claro, pues aquí lo escriben aquí abajo, ¿no? Y lo vamos comentando. Algo que necesite repetirse. Entonces, ya viendo esto del contexto sistémico y el contexto arqueológico, vemos ya qué es la prospección, ¿ok? La prospección, pues, no es más que ir, meterse en la selva y buscar pirámides. Ya, así de sencillo, ¿no? Te vas al desierto y buscas sitios arqueológicos en medio del desierto. Esa es la prospección, ¿sí? La prospección tiene como fin encontrar sitios arqueológicos y registrar estos sitios arqueológicos. Este registro se tiene que hacer mediante la fabricación, mediante la producción de un mapa. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos un mapa de un proyecto de los 80s, el Teotihuacán Mapping Project,
un proyecto gringo que vino acá a Teotihuacán. Obviamente no se ve muy clara la imagen, pero si le pudiéramos hacer zoom veríamos prácticamente cada casita, ¿no? Cada construcción de la ciudad de Teotihuacán. ¿Sí? Esta prospección, les digo, busca estas alteraciones que hace el ser humano, porque nosotros seres humanos y en general todos los seres vivos alteramos el paisaje. Nosotros seres humanos construimos ciudades, por ejemplo, pero también alteramos el paisaje de otras formas, ¿no? Con el simple hecho de ir caminando por el bosque o por el desierto o por algún lugar, ya estamos alterando ese lugar. Y estas son las alteraciones que se buscan en la prospección. Esta prospección se apoya de muchas cosas. No sé si alguien conoce los mapas del INEGI, pero son más o menos así. Y entonces nosotros tenemos nuestro mapa del INEGI y decimos, bueno, estoy aquí en la ciudad de Cuautla, ¿no? Morelos, y pues yo quiero conocer, quiero hacer prospección a los alrededores de Cuautla, ¿no? Hay más o menos unos cerros, y el mapa nos ayuda, digamos, a trazar una buena ruta, una ruta para hacer nuestra prospección más fácil y no perdernos, ¿verdad? También hay otras herramientas que nos ayudan en la prospección, como las imágenes aéreas. Estas son imágenes que saqué de la guía, ¿sí? Porque ilustran bastante bien el concepto. Esta es una imagen aérea que fue tomada, como un avión va pasando o como con un dron y toman la foto. Y pues estas imágenes aéreas nos sirven para darnos cuenta, ¿no? Por dónde tenemos que ir caminando y todo eso. Y la otra es una imagen LIDAR. Esta imagen LIDAR es hecha con un láser, ¿no? Va volando igual un dron, y el láser va haciendo un mapa del terreno abajo. Y la imagen LIDAR pues nos ayuda bastante a comprender el terreno al que vamos a ir a hacer prospección, ¿no? Porque esta es una imagen, una foto satelital, y al lado está la imagen LIDAR del mismo lugar, y la imagen LIDAR se ve más claro estas alteraciones del ser humano, ¿no? Vemos prácticamente un cuadrado que bien puede ser una construcción hecha por el ser humano, ¿no? Porque estos cuadrados no son muy, digamos, no aparecen en la naturaleza tan fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, la prospección apoyándose en imágenes aéreas pues nunca va a sustituir a ir y meterte a la selva, al desierto, etcétera, ir a caminar al lugar que tú quieres hacer prospección, ¿verdad? Porque hay gente que hoy día dice, no, pues con hacer un mapa LIDAR del terreno al que queremos ir, pues ya no es necesaria hacer prospección, pero pues siempre es mejor ir en cuerpo y alma, ¿no? A los terrenos que se quieren prospectar. Un ejemplo, no sé si vieron en las noticias, tiene como 2 años que en Michoacán encontraron un sitio arqueológico así gigante que según era como del tamaño de Manhattan. En la imagen LIDAR se veía pues sí un lugar enorme, pero ya cuando se hizo la prospección a pie, se dieron cuenta que sí, en efecto eran muchas construcciones, pero eran de distintas épocas, ¿no? O sea, no todo fue construido al mismo tiempo y no todo fue habitado al mismo tiempo. Es un ejemplo, ¿no? De que la prospección a pie, clásica, pues nunca va a ser sustituida por las imágenes aéreas o estas imágenes LIDAR, ¿no? ¿Y qué nos vamos a encontrar en nuestra prospección? Pues cosas bien bonitas, ¿no? Por ejemplo, esta es la fachada de una iglesia abandonada de Chiapas, allá en Chiapas, ¿sí? Y por ejemplo, esta es una imagen de un montículo, igual de allá de Chiapas, un montículo, digamos como una pirámide, ¿no? De allá de Chiapas, ¿sí? Más o menos de el 600 después de Cristo, ¿no? 700 más o menos de esas fechas. La pirámide es la
la iglesia, ¿sí? La fachada de la iglesia es del siglo XVI, esta es como del 600 después de Cristo. Y pues estos montículos, estas construcciones, pues son más o menos parecidas a lo que podemos ver en una imagen LIDAR, ¿no? Por eso las imágenes LIDAR ayudan bastante. Los muros de las iglesias o de alguna otra construcción más moderna, pues también se van a ver de cierto modo en estas imágenes LIDAR. Pero en estas imágenes, pues no se van a ver, por ejemplo, las pinturas rupestres, ¿no? Que es otra cosa que nos vamos a encontrar en nuestra prospección. Vamos caminando, sí, y nos encontramos con pinturas rupestres. Estas son de Morelos, de allá por Huaxtepec. Para hacer una prospección donde el objetivo sea localizar pinturas rupestres, pues más bien dicho nuestro mapa, en nuestros mapas que tengamos a la mano, ¿sí? Pues más bien vamos a buscar como cuevas, barrancas, paredes rocosas, porque ahí es donde normalmente se hacen las pinturas rupestres. Y de la misma manera vamos a buscar paredes rocosas más o menos para localizar petrograbados. Un petrograbado es, como su nombre lo indica, una roca grabada, o sea, literalmente es una roca que agarraron una roca más dura para hacerle como un dibujito encima. Estos son petrograbados de Nuevo León, de la zona arqueológica de Boca de Potrerillos. Si alguien de casualidad tiene la oportunidad de visitar Boca de Potrerillos, pues se los recomiendo, está muy muy bonito el lugar. Se encuentran bastantes petrograbados por allá, ¿sí? Y estas son más o menos los materiales arqueológicos que nos vamos a encontrar en la prospección, ¿no? Construcciones, pinturas rupestres, petrograbados. Y luego ya viene la parte más divertida de la arqueología, que es la excavación, ¿sí? La excavación tiene como fin decir qué pasó aquí, ¿no? O sea, aquí donde nos encontramos estas petrograbados, las pinturas rupestres, donde nos encontramos nuestro montículo, ¿no? Nuestra pirámide. Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se construyó esta ciudad? ¿Quién vivió aquí? Etcétera, ¿no? Y esta excavación se va a realizar a través de la remoción de estratos y de materiales. Ahorita vemos más o menos a detalle qué es un estrato. Y pues para las excavaciones se tienen que tomar bastante en cuenta qué son los contextos arqueológicos, ¿no? Y el contexto en el que te encuentras los materiales arqueológicos. ¿Sí? No es lo mismo encontrarte una vasija, ¿no? en medio de la pirámide de la luna, que una vasija pues a las afueras de Teotihuacán, ¿no? Una pudo haber sido, digamos, de alguna persona importante, a lo mejor de algún gobernante, y la otra pues de una persona, digamos, más normal. Ahora, ¿qué es eso de la remoción de estratos? Un estrato es, no sé si han visto cuando van en la carretera, ¿no? Los cerros, que los cerros pareciera que tienen como líneas, como si hubiera una línea encima de otra. Cada una de esas líneas se llama estrato, y son estratos naturales. Tienen distintos colores, ¿no? O sea, ahí vemos un cerro con no sé, un estrato rojo, uno café, luego uno naranja, luego uno más o menos rojo café, luego uno rojo naranja. Esos son los estratos naturales, ¿sí? Y los estratos culturales son aquellos estratos construidos por nosotros, seres humanos. Por ejemplo, una casa. Una casa tiene varios estratos culturales, ¿no? El piso, más bien desde antes del piso, desde los cimientos, ¿no? Luego ya va el piso, los muros, el techo. Cada uno de esos elementos es un estrato cultural, que también se van a remover en la excavación, ¿sí?
Aquí tenemos un ejemplo de una excavación, ¿sí? Tenemos tres estratos, ¿no? Tres estratos, y podemos ver que el de hasta abajo dice clean gravel, ¿no? Que es grava. Luego el de en medio dice earth and gravel, ¿no? Tierra y grava. Y arriba donde dice early occupation, vamos a decir que es un piso, ¿no? Que un piso donde vivieron algunas personas. Entonces nosotros hacemos nuestra excavación, en este caso con forma de triángulo, ¿sí? Y vemos que nuestra excavación atraviesa tres estratos, ¿no? Atraviesa el más reciente, ¿no? El early occupation, el piso, atraviesa la tierra y la grava, y llegamos hasta abajo donde está la grava. Esta tierra que nosotros sacamos, estos estratos naturales que sacamos, pues los ponemos en otro lado, y de hecho al poner esta tierra en otro lado estamos generando un nuevo estrato, ¿sí? Los estratos culturales, por el contrario, como les digo, son cosas que nosotros construimos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos dos muros, un muro construido encima del otro, el wall X y wall Y, ¿no? Wall X y wall Y son dos muros distintos, y si se pueden dar cuenta, abajo del muro Y hay como un pequeño cimiento, ¿no? De unas piedritas. Y estos muros están rodeados por otros estratos que pues ya son, digamos, los naturales, ¿no? Y aquí en la imagen están numerados: el estrato 1, el 2, el 3, el 4, etc. Ahora, para realizar la excavación se puede hacer de dos maneras, ya sea una excavación de manera horizontal o una excavación de manera vertical, ¿sí? Una excavación de manera horizontal es expandiéndose a lo largo. Es decir, en esta imagen, nosotros, si quisiéramos hacer una excavación horizontal, tendríamos que excavar todo el estrato 1. Todo el estrato 1. O sea, desde la parte que dice norte hasta la parte que dice sur, todo ese estrato 1 quitarlo. Después quitar todo el estrato 2, después todo el estrato 3, y así le seguimos. O solo quedarnos en el estrato 1 y seguirnos extendiendo. En cambio, una excavación vertical pues es hacia abajo, como su nombre lo dice, ¿sí? Como aquí en la imagen, ¿sí? Aquí se hicieron dos excavaciones verticales, una de cada lado del muro. El propósito de la excavación vertical es ahora sí que llegar hasta abajo y ver más o menos los estratos naturales y culturales que están donde estamos parados. Darnos como una idea de lo que hay abajo. Y el objetivo de la excavación horizontal, que como habíamos dicho es como si quisiéramos quitar todo el estrato 1 en conjunto, todo el que está arriba. El objetivo de esta excavación horizontal pues es ver más allá del lugar donde estamos parados, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una casa, pues obviamente todas las acciones que suceden en la casa no suceden al lado del muro, ¿no? Sino hay que excavar toda la casa, y si toda la casa tiene este estrato 1, pues este estrato 1 lo vamos a ir quitando alrededor de toda la casa, para entender más o menos qué es lo que se hacía dentro de la casa, fuera de la casa, etcétera. O sea, la excavación horizontal es así, expanderse como las verdolagas cuando van creciendo, y la excavación vertical es hacer un hoyo, un pozo hacia abajo. Ahora, la excavación se puede hacer de dos maneras: estratigráficamente y por niveles. ¿A qué nos referimos con una excavación estratigráficamente? Pues a que vamos quitando de un estrato en un estrato, algo así como lo que dijimos en la excavación horizontal. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos, digamos, 4 excavaciones, y
por ejemplo, en la excavación que dice perfil A, supongamos que excavamos y quitamos todo el estrato azul, que es el que estaba hasta arriba. Y después quitamos todo el estrato rojo que estaba abajo del azul y que inmediatamente nos salió. Y luego todo el estrato rosa, luego el otro azul. Eso sería excavar estratigráficamente, ir quitando estrato por estrato, ya sea estrato natural o estrato cultural. Y la excavación por niveles, pues es que vas bajando en niveles, se dicen niveles métricos. Por ejemplo, bajas cada 10 centímetros y luego vuelves a excavar otros 10 centímetros y luego otros 10 centímetros y otros 10 centímetros. Como pueden ver en la imagen, pues, y como supongo que ustedes han visto en la naturaleza, ¿no? La tierra pues no cambia cada 10 centímetros o cada 15 o cada 20, ¿no? La tierra cambia pues cada que se le da la gana, por así decirlo. Y entonces en nuestra imagen tenemos el ejemplo de que en nuestro perfil B, C y D, en estas tres excavaciones, pues se excavó por, digamos, por niveles, y supongamos que el estrato azul del C y del D, pues sí coincidió con estos 10 centímetros, pero pues si solo excavamos 10 centímetros del A, pues no vamos a quitar por completo el estrato A, y vamos a tener que bajar otros 10 centímetros, o vamos a tener que quitar el estrato azul del perfil A completamente, ¿no? Lo mismo sucedería con el estrato de color rojo en el B, C y D, pues porque, digamos, si excavamos 10 centímetros, probablemente habría que excavar otros 10 centímetros o 15, 20, lo que sea necesario para quitar todo el estrato rojo del perfil B, C y D, de estas tres excavaciones. Esto puede sonar a que la excavación por niveles pues no sirve, ¿no? Sin embargo, la excavación por niveles te ayuda a controlar tu excavación. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces estás excavando y quieres hacerlo de manera estratigráfica, pero sin darte cuenta ya excavaste 1 metro y ya te llevaste 3, 4 estratos diferentes. No te diste cuenta. En cambio, si excavas por niveles de 10 centímetros, por ejemplo, pues dices, 10 centímetros me detengo. No me he llevado nada, perfecto. Y otros 10 centímetros me detengo, no me he llevado nada, perfecto. Sigo excavando con más calma. Aquí ya cambió el estrato, digamos, del azul al rojo. No he bajado todavía los 10 centímetros, pero ya cambió el estrato, ¿no? Sí, digamos que es como para controlar mejor la excavación. Y pues al igual que la prospección, pues en la excavación se tiene que hacer un registro, ¿no? Este registro pues se hace a base de dibujos, de fotografías, el registro de lo que se encuentra en la excavación, ¿sí? Así como el registro de lo que se encuentra en la prospección. El registro es importante pues para que no se pierda la información, ¿verdad? Así como los lingüistas registran al hablante, ¿no? Muchas veces graban al hablante, a las personas que hablan alguna lengua, o los antropólogos sociales registran las costumbres, prácticas, tradiciones que ven en su trabajo de campo, pues el arqueólogo tiene que registrar los materiales arqueológicos que se encuentran en su excavación y en su prospección. Por ejemplo, aquí tenemos el dibujo de una excavación antes de sacar huesos, ¿sí? Y después de que ya excavamos, nos llenamos de tierra y encontramos huesos, ¿no? Y aquí nada más les pongo unas imágenes, ¿sí? La imagen más grande nos indica más o menos la historia de la tierra, ¿no? La edad de la tierra, ¿sí? Nosotros arqueólogos pues nos quedamos excavando más o menos hasta arriba, ¿sí? Donde dice Holocene, Pleistocene, que es el Holoceno y Pleistoceno, ¿sí? Son más o menos lo que todos los arqueólogos trabajan, ¿no? Ya más abajo, pues ya no hay como
evidencia humana o evidencia de nuestros antepasados humanos, ¿no? Y ya las cosas de hasta abajo, pues, como lo que dice el Silurian, que es el silúrico, ¿no? O el Cambrian, que es el cámbrico, pues eso eso ya pues no es que no nos interese, pero ya es tarea de biólogos, ¿no? De geólogos, de paleontólogos, ¿sí? Que se dedican a estudiar la historia de la Tierra o fósiles de esa época. Aquí hay una imagen de una excavación de unas chinampas allá por Parque Delta, en la Ciudad de México, ¿sí? Y abajo de las chinampas tenemos una excavación de unos entierros, por Tlatelolco. Por Reforma, ¿sí? Ven que Reforma pasa por Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. Bueno, ya que excavamos, pues viene la parte, digamos, si la excavación es el plato fuerte, el análisis de materiales viene siendo de alguna manera el postre, por ejemplo, ¿no? El análisis de materiales es que tú tienes que ponerte a analizar todo lo que sacaste de tu excavación o de tu prospección. Para hacer nuestro análisis de materiales, inicia prácticamente desde que estamos excavando, porque imagínense que estás excavando y te salen unos huesos como los de la imagen. Hay que saber darle mantenimiento a estos huesos, ¿no? Primeros auxilios a estos huesos, y esto es a lo que se refiere a la restauración de los materiales que se obtienen, y posteriormente se tienen que conservar estos materiales. Tal vez los huesos no requieren de mucha restauración, pero otros materiales, por ejemplo el papel, ¿no? En Templo Mayor ha salido papel. El papel sí, ese sí requiere unos primeros auxilios más drásticos, más urgentes. Y todos los materiales que obtenemos, pues los tenemos que clasificar, por el simple hecho de que ordenar nuestros materiales, ordenar nuestras cosas, siempre es mejor a tener todo desordenado, ¿no? Imagínense que excavamos y nos encontramos 1000 vasijas de barro, ¿no? Y esas 1000 vasijas de barro son 500 rojas y 500 naranjas. Pues una primera clasificación podría ser, bueno, las rojas y las naranjas de un lado, y esta clasificación nos ayuda a tener un orden. Luego nos damos cuenta que de las naranjas, pues hay unas que tienen una rayita negra y otras que tienen una rayita roja, pues también hay otra clasificación, ¿sí? Nos ayuda a ir teniendo un orden. Y este análisis de materiales pues va a ser macroscópico y microscópico, ¿sí? Macroscópico, o sea, digamos a simple vista, y microscópico, pues ahorita vamos a poner unos ejemplos de eso, ¿no? Más o menos qué materiales se obtienen de las excavaciones, pues lo más común son cosas de barro, cerámica, ¿sí? Cosas de cerámica, se dice así, como esta vasija es de allá de por Arizona, de Estados Unidos, y no sé si se alcance a apreciar bien en la imagen, pero esta vasija se ve que se rompió y luego la fueron pegando. No sé si alcanzan a ver, no sé si alcanzan a ver el cursor del mouse, pero por aquí se ve como una línea, que fue donde se rompió. Aquí se fracturó la vasija y luego la vasija se pegó. Es parte de la restauración que se le da a la cerámica, por ejemplo. Otro material bastante común es la lítica. Lítica se refiere a rocas. Por ejemplo, puntas de proyectil, ¿no? Puntas de flechas, puntas de lanzas, como las de la imagen, hechas de rocas, pues usadas para cazar, por ejemplo, ¿no? Para cazar, para la guerra. Las puntas de la imagen son unas puntas que se llaman Clovis, de Nuevo México, de Estados Unidos. Son de hace 13,000 años, más o menos, ¿sí? Nos encontramos, pues, objetos de concha. Sí, sí se ve, dice Michelle. Qué bueno que sí se vean estas líneas de la cerámica. Eso es más o menos parte del trabajo de restauración que se le hace a la cerámica.
Los objetos de concha es el que está al lado de la cerámica y arriba de la lítica, ¿no? De las rocas. Los objetos de concha pues son, como su nombre lo dice, objetos hechos a raíz de una concha, no de un molusco. Ajá, y los de la imagen son de el Templo Mayor, son pendientes, ajá, como collares, ¿no? De concha, como el que traigo yo, sí. Pero estos son hechos de una concha que vive en el Pacífico. No sé si la conozcan, las conchas nácar, que su interior como que brilla en plateadito. Y estos son objetos de concha de allá del Templo Mayor, concha que proviene del Pacífico. Y pues un material que es de los que mucha gente le agrada, a mucha gente le gusta, son las construcciones, ¿no? La arquitectura, por así decirlo, ¿no? Las pirámides, las estructuras, los montículos, todo lo que el ser humano construye. Esta construcción que vemos abajo de la cerámica es de la zona arqueológica de Huachimontones, en Jalisco. Si alguien tiene la posibilidad de ir allá a Huachimontones, está muy bonita. Otros materiales que nos vamos a encontrar pues son huesos, ¿sí? Ya sea huesos de humano o huesos de animales. Normalmente los huesos de humano pues se los damos al arqueólogo, al antropólogo físico, pero los huesos de animales nos los quedamos nosotros arqueólogos, ¿no? Por ejemplo, este es un lobo del Templo Mayor, un lobo que sacaron del Templo Mayor. Otros materiales puede ser objetos de metal, objetos de metal que pues ya sea que provengan de la época colonial o inclusive de la época prehispánica. No sé si sabían que los purépechas, los de allá de Michoacán, sabían trabajar un poco el metal. Estas son hachas purépechas. Y pues como les decía, de objetos ya más digamos modernos, como de la Nueva España, o inclusive más modernos ya de la época del México independiente, pues son como este rifle que vemos abajo de las hachas, ¿no? El rifle que excavaron en una hacienda en Morelos. Y ¿se acuerdan que les decía de análisis de materiales microscópico? Pues aquí hay un ejemplo de el pasto, ¿no? De las plantas. No sé si sabían, si alguien de casualidad por aquí estudió biología, está de pelos. Las plantas pues absorben minerales de la tierra, ¿no? Y no, carbono, etcétera, oxígeno, silicio, etcétera. Y estos minerales pues se van pegando a las células de la planta y van adquiriendo la forma de las células de la planta. Esto recibe el nombre de fitolito, y en la imagen estamos viendo fitolitos de pasto. Y como cada célula más bien como todas las plantas tienen células distintas de acuerdo a qué especie son, pues el fitolito del pasto va a ser distinto al fitolito del frijol, ¿no? De la calabaza, del camote, etcétera. Y estos son un poco de los análisis microscópicos que les digo que se hace en la arqueología, ¿no? Podemos encontrarnos tierra en algún lugar agrícola de nuestra zona arqueológica, por ejemplo, digamos en Huachimontones, ¿no? Pues obviamente la gente sembraba maíz, por ejemplo, no para comer, y esa tierra pues la podemos analizar y ver más o menos qué plantas sembraban, qué plantas comían, ¿no? No solo existen análisis microscópicos en esto que se llaman fitolitos, hay otros tipos de análisis microscópicos. Se puede analizar el polen, supongo que todos conocen qué es el polen. Se puede analizar el almidón, ¿sí? El almidón es como una proteína que viene principalmente en tubérculos, o en el maíz también viene mucho almidón, en el trigo. Y son más o menos a lo que me refería con análisis microscópicos, ¿no? Aunque la mayoría de análisis sean macroscópicos, ¿sí? Esto es un poco de los materiales arqueológicos que vamos a tener que analizar. Cerámica, lítica, concha, huesos, metales, y hay quienes
les gustan las cosas microscópicas, ¿no? Ahora, después de analizar todos estos materiales, pues tenemos que interpretar qué son estos materiales, ¿no? Tenemos que decir, bueno, este material servía para esto, se fabricó para esto, lo hizo tal persona, etcétera. Y si bien la guía nos dice que en la interpretación vamos a confirmar nuestras hipótesis o refutar nuestras hipótesis, pero pues la hipótesis se puede ir confirmando o refutando en casi cualquier proceso, ¿no? Por ejemplo, en la excavación. Y esta interpretación pues la vamos a hacer a través de los datos que recuperamos en el análisis de materiales, los datos que recuperamos en la excavación, los datos que recuperamos en la prospección. Y las interpretaciones pues se tienen que apoyar en teorías arqueológicas y teorías antropológicas, ¿verdad? La siguiente sesión, que es el viernes, vamos a hablar un poco de las teorías arqueológicas. Y pues yo supongo que ustedes ya conocen bastante bien las teorías antropológicas, ¿no? Que ya lo vieron en su módulo de antropología social, ¿no? Como el evolucionismo, funcionalismo, marxismo, etcétera, ¿no? A través de todas estas teorías antropológicas y arqueológicas es que nos vamos a apoyar para nuestra interpretación. Y aquí ponemos un ejemplo de interpretaciones y de análisis microscópicos. Supongamos que nosotros excavamos una casa en, no sé, en el Tajín. Y en esa casa nos encontramos 60 molcajetes. Supongo que todos saben que es un molcajete. Y pues esos molcajetes nosotros decimos, bueno, pues no, tal vez este molcajete era para hacer salsa, ¿no? Aquí en esta casa del Tajín la gente se dedicaba a hacer salsa. Ok, perfecto. Pero pues nos ponemos a estudiar la tierra que venía pegada a la superficie del molcajete. No sé si han visto que a los molcajetes, a los metates, como que se les pega un poco de lo que molemos en ellos. Y al analizar esos restos que se le quedaron pegados a los molcajetes que sacamos del Tajín, microscópicamente, estudiamos los restos de plantas, nos damos cuenta que unos molcajetes que excavamos del Tajín encontramos restos de chile, de tomate, ¿no? Etcétera, y decimos, ok, pues aquí sí hacían salsa, ¿no? Pues hay chile, hay tomate. Y en otros molcajetes nos encontramos restos de pintura y decimos, ¿por qué? O sea, ¿cómo en esto? ¿Por qué hay restos de pintura? O sea, ¿estaba pintado de otro color? No, pues simplemente para hacer pintura, pues en esa época se tenía que moler algo para obtener la pintura, ¿no? Para obtener el tinte, para pintar las paredes, ¿no? Por ejemplo, las paredes, ¿no? Y pues esa pintura pues se podía obtener de moler alguna roca, algún mineral o algún insecto, ¿no? ¿Sí? Y pues ya después de hacer nuestro análisis, ¿no? De que excavamos el Tajín, analizamos nuestros molcajetes, pues ya interpretamos nuestros molcajetes, ¿no? Y vamos a decir, bueno, pues en esta casa, tal vez era, no sé, alguna especie de bodega donde se almacenaban molcajetes, ¿no? Y llegaba la gente a moler alimentos de un lado de la casa y a lo mejor llegaban a moler rocas, ¿no? Insectos para pintar, para obtener pintura en otro lado de la casa, ¿no? Y es aquí donde metemos las teorías arqueológicas y antropológicas, ¿no? De las teorías arqueológicas ya vamos a hablar en su momento, pero por ejemplo de las teorías antropológicas podríamos hablar, no sé, del funcionalismo. Ya ven que habla mucho de cómo funcionan las sociedades, de las instituciones de las sociedades, y podemos decir, bueno, aquí vemos una institución que se dedicaba a trabajar con los molcajetes, ¿no? Podríamos decir que es parte de una institución agrícola, ¿no? de la economía. Ya es cuando metemos estas teorías, ¿no? Y finalmente, el objetivo de toda disciplina científica, ya sea arqueología, antropología social, física,
¿no? Biología, química, matemáticas, hasta derecho, ajá, es la divulgación, ¿sí? No tiene caso hacer una investigación científica si no se va a divulgar el conocimiento que se produjo a raíz de ella. Y esta divulgación pues se tiene que hacer con tus pares, es decir, con la comunidad científica, con el gremio, para que el conocimiento científico siga creciendo. Y si ya tenemos toda nuestra información sobre molcajetes, pues lo divulgamos entre nuestra comunidad científica y a alguien más le puede interesar este estudio, lo puede retomar, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo del juego de pelota. Pues a la comunidad científica le vamos a dar, por ejemplo, esta investigación, este libro del juego de pelota mesoamericano. Y a la gente le vamos a explicar más o menos qué era el juego de pelota, ¿no? Cuando visita las zonas arqueológicas. Este es en Chichén Itzá, para los que no conozcan, para los que puedan visitar Chichén Itzá. Y pues de este modo la gente conoce a qué se dedica la arqueología, a qué se dedican las ciencias en general, ¿sí? De este modo la gente reconoce la importancia de las ciencias en general. Y muchas veces al divulgar el conocimiento científico entre la gente, entre la sociedad en general, pues ciertas personas pues se sienten atraídas por la ciencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no decidieron estudiar en la ENA arqueología o cualquier otra carrera, pues por esta divulgación que se le da al conocimiento científico, ¿verdad? Y ya para finalizar, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Con las personas que tenemos conectadas. Vamos a suponer que hicimos una excavación, ¿no? No sé, en Monte Albán, Oaxaca, y excavamos una casa, ¿sí? Nos encontramos con una casa. No sé si se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero hay como un muro. Ajá. Este muro pues hecho con piedras, ¿verdad? Algunas piedras pues ya se excavaron totalmente, otras siguen, digamos, enterradas. Ajá. Y más o menos en el centro hay un objeto que es un metate que está roto. El metate pues todos saben qué es, ¿no? Este artefacto para moler. Entonces pues excavamos nuestra casa en Monte Albán y nos encontramos que este metate estaba en medio del muro. Es decir, imagínense que la piedra del metate era parte de la construcción del muro. Ajá. Y pues con las personas que tengamos conectadas, si alguien nos puede comentar aquí abajo por qué cree que el metate estaba en medio del muro. Así lo primero que se les venga a la mente. ¿Sí? Ya hicieron su primera excavación, ¿no? Allá en Monte Albán. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente de por qué este metate está ahí en medio del muro? Obviamente después pues nos podemos llevar el metate a analizar con más calma en el laboratorio, ¿verdad? Pero pues ahorita necesitamos algo rápido, tenemos que explicarle a nuestros colegas arqueólogos, ¿no? Por qué, ¿no? A nuestros estudiantes, digamos, llevamos alumnos y tenemos que explicarles por qué nos está saliendo este metate en medio del muro. ¿Sí? ¿Alguna idea? Así rápido. No hay problema si estamos bien, si estamos mal. A ver. Nadie ha comentado. Vamos a dar un ratito, un momento, unos momentos para que se les ocurre algo. A ver. Michelle Gómez nos dice, era de uso ritual. No, el metate estaba en medio del muro, o sea, es decir, el metate fue reutilizado,
ajá, porque pues ya se le rompió a la persona que lo utilizaba para moler. A ver, y Elizabeth nos dice, estaba resguardado o escondido. No, 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 no. El metate, les digo, se rompió. Ya no sirve. Bueno, tal vez hay quienes digan que todavía sirve, pero pues ya roto a no muchas personas les sirve. Prefieren adquirir un metate nuevo. Y pues como el metate está hecho de roca, de roca dura, pues dijeron vamos a reutilizarlo. Vamos a construir nuestro muro con rocas grandes, y pues como el metate a fin de cuentas es una roca, lo podemos utilizar para rellenar el muro, lo podemos utilizar para construir este muro. ¿Sí? Está bien, ya hicieron, digamos, como su primera interpretación arqueológica, ¿no? Ya excavamos allá en Monte Albán, encontramos nuestro metate que fue reutilizado para construir el muro, ¿sí? Acuérdense que hablamos de estos conceptos del contexto arqueológico y del contexto sistémico, ¿no? Que el contexto arqueológico era cuando un material ya no servía, cuando era, digamos, desechado, ya era basura, y el contexto sistémico cuando un material, digamos, tenía vida, estaba siendo utilizado para algo. Y pues el metate, mientras era utilizado para moler, era contexto sistémico, ¿no? Era utilizado para moler. Y el metate, digamos, fue contexto arqueológico cuando fue desechado, y volvió a ser contexto sistémico cuando fue utilizado para construir el muro. No sé si queda clara esta explicación. Sí, esperamos que sí. Y pues ya para finalizar, vamos a realizar la actividad que viene en la guía de que tu casa es un contexto arqueológico, ¿no? Es decir, ustedes pues van a ver más o menos cómo está ordenada su casa, así, cómo están los materiales que están en toda su casa, los objetos que están en su casa, y pues van a tratar de explicar de qué se hace en distintas partes de su casa, ¿no? Yo no creo que alguno de ustedes haga del baño en la cocina, ¿verdad? O sea, no creo, ¿verdad? Sí, nuestra casa va a ser un gran contexto arqueológico, sí, el arqueólogo es, digamos, como un detective que tiene que ir reuniendo pistas para explicar lo que se encuentra. Y esta actividad que viene en la guía, pues se queda de tarea. Quien guste hacerla, pues la realiza, me la manda, y la revisamos el viernes, que es la siguiente sesión, el viernes a las 7 de la noche, igual que esta. Revisamos la tarea, como la sesión es a las 7, vamos a poner como límite de entrega el viernes a las 6. Y ya si quieren ahorita que acabe la clase, pues se ponen a hacer la actividad, o mañana con más calma, o el viernes en la mañana, como gusten, ¿no? Sí. Si surge alguna duda con la actividad, pues me mandan un mensaje, no hay problema, estamos para servirles. Y pues ya con esto damos por terminada la unidad 2, ¿sí? Si hay alguna duda, pregunta, comentario, algo que no haya quedado claro sobre la actividad o sobre todo lo que se vio en esta unidad 2, ¿sí? Si hay alguna duda, pregunta, por favor escríbanlo de una vez. Si hay alguna queja, también se aceptan quejas, algo con lo que no hayan estado de acuerdo, pues también se aceptan, escríbanlas por favor. Y pues sería todo de la unidad 2, y nos estaríamos viendo el viernes a las 7 para la unidad 3, ¿sí? Todavía nadie escribe nada, al parecer no hay dudas. Elizabeth dice, yo aún tengo dudas con el contexto, con la definición. ¿Con lo de contexto arqueológico y contexto sistémico? ¿Con eso? Elizabeth, ¿con contexto sistémico y contexto arqueológico?
con eso del contexto sistémico y del contexto arqueológico o con qué otra o con qué? ¿A qué te refieres? ¿O te refieres a qué es un contexto arqueológico o te refieres a en qué contextos aparecen ciertos materiales? Vamos a esperar a que Elizabeth nos responda. Dice, es que en el propedéutico venía una pregunta sobre la relación de unas rocas, una olla y carbón. Ah, ya. En la guía dices, ¿verdad? A ver. Nos vamos a la guía. Estaba casi el inicio, ¿verdad? Sí, se refería a que la olla, pues fue, digamos, tenemos dos ollas, ¿no? Y una fue encontrada como con unos restos de carbón. Ajá. Y yo señalé que sí era un contexto, pero la respuesta estuvo mal. A ver. Por aquí estaba el ejemplo de la olla. Excavación. Aquí está. En un recorrido de superficie encontramos piedras en círculo, restos de carbón y fragmentos de cerámica, ¿no? Con evidencia de exposición al fuego. Esto nos sugiere que estas rocas fueron utilizadas como una especie de fogón. No sé si conoces los fogones, pero normalmente las piedras las ponen como en círculos. Y en medio de esas piedras se prende el fuego. Y por eso nos encontramos estas piedras en círculo con restos de carbón, porque el carbón pues no es más que algo que se quemó, materia orgánica quemada. Y los fragmentos de cerámica se refiere a que eran como las ollas, ¿no? Donde se cocía la comida, donde se hacía la comida en nuestro fogón. Ese es un contexto, ¿sí? Un contexto donde se producían alimentos, donde la gente cocinaba, por así decirlo. Y aquí nos dice, pero si encontramos el mismo objeto de cerámica relacionado con una serie de piedras que rodean un esqueleto cubierto con cinabrio, podríamos interpretarlo como un contexto funerario, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? A que tenemos dos vasijas así idénticas, ¿no? Dos objetos idénticos, solo que uno fue utilizado para cocinar y el otro fue enterrado con una persona, como si fuera como una ofrenda. Este otro objeto fue enterrado con esta persona. Es como, imagínate que te encuentras un vaso de vidrio actualmente, y pues ese vaso de vidrio te lo encuentras, digamos, en una cocina. Pues podemos decir que ese vaso de vidrio servía para tomar agua, para tomar líquidos. Pero te encuentras el mismo vaso de vidrio, igual en la misma casa, pero en tu ofrenda del Día de Muertos. Porque en ese vaso pues, viene una vela, es una veladora. Y ese vaso está siendo utilizado como veladora en tu ofrenda del Día de Muertos, ¿no? Son dos contextos completamente distintos. El vaso está en dos contextos completamente distintos.
¿sí? Uno es para tomar agua y otro sirve como veladora. Lo mismo con lo que nos dice en la guía. Esta vasija, pues una sirve para cocinar y otra fue enterrada con una persona, digamos, como parte de una ofrenda. Ajá. Lo que tú comentas de que yo señalé que sí era un contexto, pero la respuesta estuvo mal, supongo que te refieres a cuando contestaste el examen en línea, ¿sí? Este, yo no tengo acceso al examen en línea, eso es directamente con los de planeación académica. Ajá. Supongo que, tu, que la duda viene de que a lo mejor venían otras opciones, ¿no? De si era un tipo de contexto o si eran dos tipos de contexto. No sé, más o menos te acuerdas de qué opciones venían o por qué señalaste que si era un contexto para resolver esta duda. Uh-huh. Sí. En efecto, la olla, las rocas, el carbón es un contexto y la olla en este en el entierro, en la tumba, pues es otro contexto, ¿no? Son dos contextos distintos. Ah, decía solo verdadero o falso, dice Elizabeth. Yo señalé que sí era un contexto, pero la respuesta estuvo mal, entonces de acuerdo a planeación académica, la olla, las rocas y el carbón no son un contexto. No, pues entonces creo que ahí sí tenemos que revisar el examen que se hace en línea, porque evidentemente son contextos, es un contexto. Ajá. Sí, sí, es un contexto. Uh-huh. Es un contexto arqueológico, ¿sí? A ver, Michelle dice, yo tengo una pregunta igual relacionada al examen. ¿Por qué se le acuña a Charles Lyell el principio uniformista? Eso es algo que vimos en la unidad 1. Pues vamos a aprovechar que estamos aquí, ¿sí? Elizabeth, pues antes de contestar la pregunta de Michelle, pues sí estabas en lo correcto, si era un contexto, ¿no? Más bien hay que revisar el examen, ¿no? Y conforme a lo que decía de Charles Lyell, Charles Lyell es este caballero de acá, el de las patillas, ¿sí? Y a lo que se refiere de que por qué se le acuña a Charles Lyell el principio uniformista. El principio uniformista decía que las rocas se forman de una manera y de que en el pasado se formaban de la misma manera que se están formando ahorita. Uh-huh. Si tú te quedas en arqueología, pues vamos a tener todo un semestre para hablar de cómo se hacen las rocas, ¿verdad? De cómo se generan las rocas. Pero así rápidamente, él decía que el proceso que atraviesan las rocas para formarse hace muchos años es el mismo proceso que las rocas atraviesan para formarse hoy en día. Es decir, que las rocas que vemos hoy en día son las rocas que nos encontramos, que se estaban formando hace muchos años, ajá, y que las rocas que se están formando hoy en día van a ser las rocas que la gente va a ver dentro de muchos años, ¿no? Uh-huh. Y a esto se refiere el concepto uniformista, a que las rocas se forman de la misma manera en el presente a como se formaron en el pasado, a como se van a seguir formando en el futuro. Uh-huh. ¿Sí se resolvió la duda o no? Yo espero que sí.
ver, esperemos que Michelle... Sí, perfecto. Sí, sí se entiende, muchas gracias. No, al contrario, estamos para aclarar las dudas. Ajá, y esta idea de el uniformismo, pues de cierto modo le gustó bastante a las personas, y otros investigadores empezaron a hablar de que así como las rocas se formaban de la misma manera hace muchos años y se siguen formando de la misma manera hoy en día, unos investigadores empezaron a decir que el ser humano evolucionó de la misma manera hoy en día a como evolucionó de la misma manera en el pasado. Es decir, que había sociedades que hoy en día son como digamos fósiles vivientes, ¿no? Como personas que viven como en que todavía se dedican a cazar animales para comer, ¿no? Que no tienen agricultura, ¿sí? A raíz de esas ideas uniformistas en las rocas, mucha gente empezó a decir que las sociedades también iban evolucionando, iban cambiando a través de los años, y que las sociedades más atrasadas que vemos hoy en día, así eran todas las sociedades en el pasado. Y que las sociedades, digamos, civilizadas, entre comillas, de hoy en día, así iban a ser las sociedades atrasadas en el futuro, ¿no? Estas ideas impactaron en los estudios de la geología, y de cierto modo se retomaron en los orígenes de la antropología, ¿no? Con el evolucionismo. ¿Sí? Si hay alguna duda de eso o de alguna otra cosa referente a la unidad 2 que acabamos de ver, o pues ya volvimos a la unidad 1, si hay alguna otra duda, pues adelante, rápidamente la comentamos. Si no hay otra duda, pues pues ahí está la actividad, la tarea, ¿sí? Les digo, me la mandan, y si pueden, como no mandaron la tarea de la unidad 1, pues sí, quien esté en condiciones de poder realizarla, pues también si quiere la realiza, me la manda, y las revisamos el viernes, ¿no? A las 7 para nuestra unidad 3. A ver, Elizabeth nos dice cuál es la diferencia entre matriz y el contexto. Eso es algo que también viene en la guía, más o menos en lo de excavación, si mal no recuerdo. La matriz se refiere a la matriz de tierra, o sea, al estrato. Digamos, aquí tenemos varios estratos, ¿no? El estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, etcétera. Y cuando se habla de la matriz de tierra, a ver, dice Elizabeth, o mejor dicho, su relación. Sí. Cuando se habla de la relación de un objeto en la matriz de tierra, es que cómo es que un objeto se relaciona con la tierra, si está antes o después de otro objeto, ¿no? Antes o después de la tierra. Aquí lo vamos a explicar con esta imagen. Como podemos ver, tenemos varios estratos, el 1, 2, 3, etcétera, y tenemos dos muros, el muro X, el muro Y, y abajo tenemos como un relleno, ¿no? Como una especie de cimientos para este muro. Y entonces la relación entre la matriz y el contexto, la matriz de tierra, y cómo están estos objetos en la matriz de tierra, es que el muro y los cimientos de hasta abajo fueron construidos antes o después de que estuviera tal o cual estrato de tierra natural. Si alcanzamos a ver hasta abajo donde está el estrato 9 y abajo el estrato 10, podemos ver que el estrato 9, digamos, fue cavado, ¿no? Hicieron como un hoyo para meter los cimientos, para después de esos cimientos poner el muro arriba. ¿Sí? Entonces, si seguimos la idea de que cuando vemos la matriz de tierra, vemos que lo que está hasta abajo es lo más viejo y lo que está hasta arriba es lo más nuevo,
si vemos esto aquí, pues nos vamos a equivocar, porque lo que está hasta abajo es el estrato 10 y luego es este relleno, ¿no? Estos cimientos, y luego tenemos el estrato 9. Sin embargo, el estrato 9 es más viejo que los cimientos, porque como podemos apreciar en la imagen, el estrato 9, digamos, como que lo rompieron, lo excavaron para meter los cimientos y después meter el muro. Ajá. Sí, o sea, esto de que cuál es la relación entre la matriz y el contexto es cómo están los objetos o cómo están los estratos en general. Ajá. ¿Qué es más viejo que algo? Ajá. Si el muro es más viejo que el estrato de tierra, o si el estrato de tierra es más viejo que el muro. Ajá. Se hacen, bueno, esto no viene en la guía, pero se hace algo que se llama matriz de Harris, y la matriz de Harris es como un esquema que te dice, a ver, lo más viejo es tal estrato, después viene tal otro estrato, después tal otro estrato, después tal y después tal otro estrato. Aquí si quisiéramos hacer una matriz de Harris, lo más viejo pues vendría siendo el suelo natural de hasta abajo, ¿sí? ¿No? Después pues nuestro estrato 10, ¿sí? Después nuestro estrato 9 y ya después metemos nuestro muro con todo y sus cimientos. No sé si más o menos queda clara esta idea de la relación entre la matriz y el contexto, o si hay que explicarlo más a fondo. Elizabeth, no sé si quedó claro. ¿Sí? Yo espero que sí. Quedó claro, gracias, ¿no? ¿De qué? Al contrario. Pues si ya no hay nada que decir, ya no hay nada que agregar, les digo, pues nos estamos viendo el viernes a las 7 para la unidad 3. Ajá. Pueden enviar la tarea de la unidad 2 y de la unidad 1 a más tardar el viernes a las 6. Y nos vamos a estar viendo el viernes a las 7 para la última unidad, que es la de diferentes tipos de arqueología, ¿sí? Vamos a hablar sobre teorías arqueológicas, y sobre un poco de lo que es la arqueología que se realiza en la ENA. Y yo tengo planeado que acabando la unidad 3, si quieren, pues abrimos como un espacio de preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre, más bien dicho, si tienen una pregunta no relacionada a la guía, o sea, no relacionada al ingreso a la ENA, pues tener este espacio al concluir la unidad 3 para poder platicar, ¿no? De, oye, ¿cómo es la ENA, ¿no? Si tienen preguntas de cómo son las prácticas de campo, o cómo son los profesores, ¿no? O algo así, ¿no? De cómo es la ENA en general. Ajá. Sí, eso, si quieren, lo podemos ver después de la unidad 3, el viernes. Michelle dice, muchas gracias por tus explicaciones. Gracias a ti por poner atención. Y si ya no hay nada más que decir, pues nos vemos el viernes a las 7 con la tarea para ver, la revisamos, vemos la unidad 3 y después que se concluya la unidad 3, pues si tiene alguna duda que esté relacionada con qué es la ENA o qué es la arqueología en la ENA, si algo no tan relacionado a la guía, pues lo podemos platicar, ¿sí? Pues muchas gracias por su atención, pasen buena noche y nos estamos viendo el viernes.